Hola, vamos a hablar el día de hoy referente a cintura escapular. Y bueno, vamos a comenzar recordando nosotros que la cintura escapular va a estar formada por varios huesos. Uno de ellos es la clavícula, la cual, recordando nosotros, pues es un hueso que se va a ubicar en la parte anterior y superior del tórax, y por sus características, de las cuales predomina longitud sobre anchura y espesor, vamos a poder clasificarla como un hueso largo, ¿sí? Dentro de su aspecto macroscópico nos vamos a dar cuenta que tiene forma de una S itálica, muy importante para identificar los vasos subclavios, en especial la vena subclavia. La clavícula, al ser un hueso largo, pues vamos a estudiar que tiene un cuerpo o diáfisis, al cual le vamos a estudiar dos caras, una cara superior e inferior. Es como si fuera un cilindro aplastado de arriba hacia abajo, y por lo tanto pues vamos a estudiar estas dos caras, que van a estar separadas por dos bordes, un borde anterior y un borde posterior, y va a presentar dos extremidades que, según se aproximen o se alejen del plano medio sagital, vamos a poder designar como extremidad medial o extremidad lateral, ¿sí? En algunos autores la extremidad medial también se denomina extremidad esternal, mientras que la extremidad lateral pues se denomina extremidad acromial. Dentro del estudio de la cara superior de la clavícula vamos a poder observar una serie de zonas rugosas, las cuales van a traducir las inserciones y el origen de diversos músculos. En su cara superior y cerca de la extremidad medial de la clavícula se encuentra la inserción del músculo esternocleidomastoideo. En esta misma cara superior, pero en el tercio lateral de la clavícula y su cara superior, se encuentra la inserción del músculo trapecio. Encontramos el origen del músculo pectoral mayor, igual cerca de su extremidad medial y en su cara superior, abarcando el borde anterior de la clavícula, y en su tercio lateral y cara superior, abarcando también el borde anterior de la misma, encontramos al músculo deltoides. Vamos a observar nosotros que entre el trapecio, entre el esternocleidomastoideo y el tercio medio de la clavícula, se va a dibujar una zona triangular denominada triángulo posterior del cuello, el cual va a ser atravesado por un músculo denominado músculo moyoideo, que lo va a dividir en dos triángulos a su vez. El triángulo posterior, denominado triángulo occipital, y el triángulo formado por el músculo moyoideo y la clavícula, que se llama triángulo homoclavicular, denominado también fosa supraclavicular, en donde encontramos los vasos subclavios, arteria y vena subclavia, y los troncos del plexo braquial. En la cara inferior de la clavícula vamos a encontrar en su tercio medio una zona que representa la inserción de un músculo que se denomina músculo subclavio, y cerca de sus extremidades vamos a observar la presencia de dos salientes, cerca de su extremidad medial, una saliente para la inserción del ligamento costoclavicular perteneciente a la articulación esternocondroclavicular, y dos tubérculos cerca de la extremidad lateral que sirven para la inserción de los ligamentos coracoclaviculares que pertenecen a la articulación acromioclavicular. Identificamos el ligamento costoclavicular, denominado también condrocostoclavicular, por sus inserciones en el primer cartílago costal como parte de la articulación esternocondroclavicular, y los ligamentos coracoclaviculares que conectan la apófisis coracoides de la escápula con la cara inferior de la clavícula, y que pues son parte de la articulación acromioclavicular. De la extremidad medial de la clavícula identificamos sus articulaciones con el esternón y el primer cartílago costal, formando la articulación esternocondroclavicular, que bueno, es una articulación de artrosis, es una articulación móvil cuyas superficies articulares están configuradas en forma de una silla de montar. Por lo tanto, es una articulación de artrosis tipo celar, o también llamada en encaje recíproco. Mientras que
La extremidad lateral de la clavícula pues se va a articular con el acromio escapular y va a formar la articulación acromioclavicular, que de igual forma es una articulación sinovial cuyas superficies articulares son planas y por lo tanto es una articulación de artrosis tipo artrodia. El omóplato o escápula es un hueso que tiene forma triangular y pues es un hueso en el cual predomina su anchura sobre la longitud y el espesor, por lo tanto lo vamos a clasificar como un hueso plano al cual le vamos a estudiar dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior aplicada sobre la convexidad de la caja torácica y pues vamos a estudiar también bordes. El borde próximo a las apófisis espinosas corresponde al borde medial. El borde que se aleja del plano medio sagital y que está en contacto o en relación con la fosa axilar sería el borde lateral, y el borde superior pues es el que se está señalando en la presentación. A su vez, estos bordes van a estar separados por ángulos. Sería el ángulo superior separando el borde superior del borde medial, sería el ángulo inferior separando el borde medial del borde lateral, y sería el ángulo lateral separando el borde superior del borde lateral, y en cuya característica principal pues es que presenta la superficie articular de la escápula. Mencionábamos la cara anterior de la escápula apoyada sobre la convexidad del tórax, y bueno, aquí va a estar excavada en forma de una fosa denominada fosa subescapular, que nos va a marcar el origen del músculo subescapular, y de igual forma próximo al borde medial de la escápula un músculo denominado músculo serrato anterior y mayor, que termina insertándose sobre las primeras 9 costillas, ¿sí? Que de hecho estos puntos en los cuales el músculo serrato se encuentra en las primeras 9 costillas representan el origen del músculo, y la inserción, o sea el punto móvil del músculo, se encuentra en la fosa subescapular, cerca del borde medial de la escápula. Una característica de la cara posterior de la escápula es la presencia de la espina de la escápula, que lo va a dividir en dos fosas: una fosa supraespinosa para el músculo supraespinoso, una fosa infraespinosa para el músculo infraespinoso, y en esta misma fosa infraespinosa tenemos un músculo denominado redondo menor, y pues estos músculos a su vez van a estar cubiertos por el fascículo posterior del músculo deltoides, que como vemos en la imagen va a tener sus orígenes en el borde o en el labio inferior de la espina de la escápula y en el acromio de la misma, ¿sí? Mientras que en el labio superior de la espina de la escápula pues vamos a identificar al músculo trapecio, que cubre al músculo supraespinoso. Otros músculos que encontramos y cerca del borde, del borde lateral de la escápula, un tubérculo denominado tubérculo infraglenoideo da inserción al músculo tríceps, a la cabeza larga del tríceps. El músculo redondo menor que habíamos mencionado nosotros, próximo al borde medial, al borde lateral de la escápula, y pues originándose también en la fosa infraespinosa, y en el borde lateral de la escápula de igual forma el músculo redondo mayor. Van a delimitar una serie de espacios denominados espacios axilares, teniendo el espacio axilar medial, denominado también triángulo homoclavicular, entre el músculo redondo menor, el músculo redondo mayor y la cabeza larga del tríceps, atravesado por la arteria circunfleja escapular. Un espacio axilar lateral denominado cuadrilátero de Velpeau, limitado hacia arriba por el músculo redondo menor, hacia abajo por el músculo redondo mayor y el tendón del dorsal ancho, medialmente la cabeza larga del tríceps y lateralmente el cuello quirúrgico del húmero, da paso al nervio circunflejo y a la arteria circunfleja humeral posterior. Mientras que el siguiente espacio, denominado espacio axilar inferior o triángulo húmero tricipital, entre la cabeza larga del tríceps, la diáfisis del húmero y hacia arriba el redondo mayor con el tendón del músculo dorsal ancho,
dando paso a el nervio radial y a la arteria braquial profunda. En el borde medial de la escápula identificamos la inserción del músculo romboides. ¿Sí? Su origen se marca en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y las 3 o 4 o 5 incluso primeras apófisis espinosas de las vértebras torácicas, y en el ángulo superior de la escápula y borde medial de la misma el músculo angular del omóplato o elevador de la escápula. Identificamos que por el ángulo inferior de la escápula presenta una pequeña inserción el tendón del músculo dorsal ancho que va en dirección hacia el surco intertubercular, y bueno, en el borde superior de la escápula medial a la escotadura coracoidea vemos al músculo omoioideo. Teniendo una vista lateral de la escápula, identificamos la cavidad glenoidea de la escápula, que corresponde al ángulo lateral de la misma, en donde identificamos la inserción de una estructura fibrocartilaginosa denominada labrum glenoideo, el cual tiene la función de ampliar la superficie de contacto con la cabeza del húmero y pues da inserción a la cápsula articular de la articulación del hombro, e identificamos en este mismo ángulo lateral la apófisis coracoides con la inserción del músculo pectoral menor y el origen de dos músculos, el coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Identificamos en la apófisis coracoides, aparte de estos tres músculos, la inserción de tres ligamentos, dos de ellos denominados ligamentos coracoclaviculares por su forma conoide y trapezoide, y un ligamento denominado ligamento coracoacromial que contribuye a formar la llamada bóveda coracoacromial, que se encuentra ubicada por arriba de la articulación del hombro. Entonces, estas relaciones las podemos resumir de la siguiente forma. Hacia arriba la articulación del hombro se va a relacionar con la bóveda coracoacromial y con la articulación acromioclavicular, que pues ya habíamos mencionado nosotros que es una articulación artrodia y diartrosis. ¿Sí? Identificamos nosotros dos bolsas serosas, la bolsa serosa que está por debajo del músculo deltoides y que separa el músculo deltoides de la cabeza humeral, y que pues esta bolsa serosa se continúa con la bolsa serosa subacromial, que bueno, aquí nos está ejemplificando solamente la bolsa serosa del músculo deltoides y pues todos estos elementos cubiertos por el músculo antes mencionado. Identificamos una vista anterior de la escápula donde vemos la inserción del labrum glenoideo y sobre de él la cápsula articular, que se extiende hacia el cuello anatómico del húmero y que hacia abajo se torna una cápsula articular flácida para facilitar los movimientos de abducción del hombro y su reforzamiento por varios ligamentos. El ligamento coracohumeral, que de la base de la apófisis coracoides se extiende hacia el troquíter y el troquín, pasando en puente por el surco intertubercular. El ligamento glenohumeral superior, que parte de la porción superior del labrum glenoideo y se inserta en el cuello anatómico del húmero. El ligamento glenohumeral medio, que se inserta sobre el troquín del húmero junto con el músculo subescapular, y el ligamento glenohumeral inferior, que se inserta sobre el cuello quirúrgico del húmero. Nótese que los ligamentos glenohumerales superior e inferior se insertan en cuellos. El glenohumeral superior en el cuello anatómico y el glenohumeral inferior en el cuello quirúrgico. Vamos a identificar que entre los ligamentos glenohumerales superior y medio se encuentra un foramen en la cápsula articular que se llama foramen oval, a través del cual la membrana sinovial forma una bolsa que se llama bolsa serosa del músculo subescapular, que bueno, va a permitir que este músculo subescapular se separe de la cara anterior de la cápsula articular y disminuya las fricciones entre ambos. Identificamos el surco intertubercular con la cabeza larga del bíceps y que de igual forma pues presenta una bolsa serosa denominada bolsa serosa de la cabeza larga del bíceps, que favorece los deslizamientos de este tendón por este surco intertubercular.
Identificamos la cabeza corta del bíceps y el músculo coracobraquial, y entre estos y su apófisis coracoides, pues una bolsa serosa denominada bolsa serosa subcoracoidea. Y identificamos al músculo dorsal ancho en dirección hacia el fondo del surco intertubercular, y entre el dorsal ancho y estos músculos, la cabeza corta del bíceps y el coracobraquial, una bolsa serosa denominada bolsa serosa anterior del músculo dorsal ancho. ¿Sí? La función de las bolsas serosas pues es disminuir las fricciones entre músculos y hueso. Identificamos hacia arriba el músculo redondo mayor, que se inserta sobre la cresta medial del surco intertubercular y bueno, separado del músculo dorsal ancho por una bolsa serosa, que es la bolsa serosa posterior del músculo dorsal ancho. ¿Sí? Identificamos otra bolsa serosa que se interpone entre la cabeza larga del bíceps del surco intertubercular y el músculo pectoral mayor, que se llama bolsa serosa del músculo pectoral mayor. Identificamos nuevamente la bolsa serosa subdeltoidea, que se continúa de la bolsa serosa subacromial y pues que separa el músculo deltoides de la cabeza humeral y al músculo supraespinoso de la acromia. Y bueno, pues estas bolsas serosas facilitan el deslizamiento de estos músculos. ¿Sí? Identificamos al músculo supraespinoso, que de la fosa supraespinosa pasa por arriba de la articulación del hombro y se inserta sobre el troquíter, junto con el músculo infraespinoso, que pasa por detrás de la articulación y se inserta en el troquíter, y el músculo redondo menor, que de la fosa infraespinosa y borde lateral de la escápula se inserta también sobre el troquíter. 3 músculos insertos sobre el troquíter: supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Sí? Se suman a estos músculos la cabeza larga del tríceps en el tubérculo infraglenoideo y por delante el músculo subescapular. A estos músculos, por sus relaciones íntimas con la articulación del hombro, se le conoce como cofia de los rotadores. ¿Sí? Identificamos también al músculo redondo mayor, que se dirige hacia adelante y que pues se separa de la cabeza larga del tríceps por una bolsa serosa denominada bolsa serosa del redondo mayor. Identificamos el espacio axilar inferior y el espacio axilar lateral o cuadrilátero de Verpeau, que es el que está señalado, como una relación inferior de la articulación del hombro, una relación inmediata por debajo de la articulación del hombro con los elementos que la atraviesan: nervio circunflejo y arteria circunflejo-humeral posterior. Todos estos elementos cubiertos por el fascículo posterior del músculo deltoides. Surco intertubercular. En el fondo del surco intertubercular encontramos el tendón del músculo dorsal ancho. En la cresta medial del surco intertubercular identificamos la inserción del músculo redondo mayor. En el troquín identificamos la inserción del músculo subescapular. En el troquíter identificamos la inserción del músculo supraespinoso y deslizándose por este surco identificamos la cabeza larga del bíceps. En la cresta lateral del surco intertubercular identificamos la inserción del músculo pectoral mayor.